Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Para mí es un placer nuevamente acompañarlos y compartir estos días previos al inicio del Mundial. Por eso me verán aquí con mi playera de la selección mexicana apoyando desde ahorita, porque ya están las vibras mundialistas a todo lo que da y es importante que nos sumemos a la fiesta. Y yo creo que una fiesta que le interesa bastante a todos nuestros pacientes es poder aliviar el dolor que los trae consumiendo desde días, semanas atrás y que no los deja dormir, no los deja descansar, no los deja comer, ¿sí? Tomar su líquido, su bebida favorita con este calor o en las regiones donde hace frío, masticar algo incluso suavecito porque este diente está bastante sensible. Entonces, yo los invito a que con el Painless Tour ahorita de versión digital que traemos para ustedes toda esta semana, ¿sí? Ayudemos a meterle una goliza al dolor dental en tu clínica para que los pacientes sientan un alivio completo y tú seas el campeón del mundo porque controlas el dolor en tus pacientes y ellos te van a amar, ¿ok? Y por eso le pusimos el nombre de No Pain Dentistry a nuestros cursos. ¿Por qué? Porque queremos brindarle al paciente y que los doctores podamos sumarnos, ¿sí? Compartir estrategias, datos, artículos, técnicas para brindar una odontología sin dolor. Sí, ya es el mundial, sí, ya tocó en México otra vez, tercer mundial en México, ya hay carros eléctricos, ya hay perros eléctricos, ya hay de todo, pero no puede ser posible que hoy en día todavía le siga molestando al paciente acudir al dentista. Y eso debemos de evitarlo y debemos de solucionarlo porque no es algo normal, ¿ok? No es algo normal que le moleste al paciente. Pero vamos a ver que muchas veces la experiencia negativa que hace el paciente platica no empieza cuando lo estamos anestesiando, sino desde antes. ¿Por qué razón? Porque hay algo que se llama ansiedad. La ansiedad, como ustedes saben, es una experiencia multifactorial. Ahorita la vamos a describir un poquito mejor, pero es esa sensación negativa o de peligro o de catástrofe que el paciente siente por alguna situación sentimental, física o de algún posible riesgo, y eso lleva a que el paciente se acelere, se estrese, sea caótico, sienta que cualquier cosa es dolor, que cualquier cosa es molestia, o que incluso pueda agraviar esa experiencia negativa que el paciente está padeciendo. En este momento vamos a llamarle por alguna pulpitis, por alguna afección dental. Entonces, muchas veces el alivio del dolor comienza desde platicar con el paciente, ¿sí? Relatarle lo que vamos a hacer, darle a entender que no es una experiencia negativa, sino que hoy en día con los anestésicos que tenemos, como que es la Medicaín, Scandonest, si podemos brindarle un alivio del dolor completo, si podemos brindarle al paciente un alivio completo del dolor sin que le moleste nada. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos y tanto tú como yo somos los expertos para manejar esos casos. Pero primero hay que serenar un poquito al paciente para que baje esa defensa que tiene ahí, sí, ese sistema de alerta y pueda estar un poquito más tranquilo, más cooperador y pueda fluir todo de una manera mucho más cómoda. ¿Ok? Vamos a ver, dice, la ansiedad dental, que es la ansiedad que se origina relacionada a la odontología, al consultorio dental, esa ansiedad dental que el paciente siente cuando le duele una muela y ve tu contacto en WhatsApp y tiene que mandar un mensaje a la clínica porque sabe que tiene que ir contigo a consultar, ya desde ahí se empieza a poner ansioso el paciente, ¿sí? A veces está esperando la forma de que tú le canceles la cita, ¿sí? O cancelarla a último momento porque de plano está esperando que ocurra un milagro y que ese diente deje de doler mágicamente, pero sabemos que no funciona así. Y la ansiedad dental o del consultorio dental está relacionada con el dolor, ¿sí? Que el paciente trae en ese momento y que siente que puede llegar a doler más. El miedo, porque no sabe cuánto cuesta, si no sabe qué tan doloroso es. Leyó que es matar el nervio, pero no sabe cómo se lo van a matar o si lo van a matar con todo y paciente. Sí, hay muchas dudas alrededor de ella. A veces las redes sociales tienen mucho contenido amarillista que no ayuda a que el paciente pueda tener una visión más clara de lo que se va a hacer. Desidia, porque está esperando hasta que le deje de hacer efecto el paracetamol, el ketorolaco, el tramadol, toman de todo, remedios caseros, con tal de no acudir con nosotros. ¿Y por qué? Porque muchas veces, desgraciadamente, en la fase en la que el paciente llega, sí ya son tratamientos correctivos, son tratamientos invasivos, como lo puede ser endodoncia, cirugía, curetajes, etcétera. Cosas que ya, desgraciadamente, con la prevención no se pudieron prevenir en un primer momento, ¿sí? Y ya el tratamiento ya no es solamente una operatoria dental, una restauración con resina, sino ya es algo un poquito más invasivo para poder solucionar el problema. Y eso es lo que el paciente le teme.
pero tenemos que, le digo, darle esa confianza al paciente, transmitirle esa serenidad de que no va a molestar nada lo que le vamos a estar haciendo. Como ustedes pueden ver, tanto la ansiedad, si vamos a llamarle la ansiedad normal, si la que nos puede ocurrir a ti y a mí cuando me va a perder México, cuando no sabemos si van a fallar ese penal o lo van a anotar, ¿sí? Ahora, la ansiedad dental es multifactorial y afecta tanto al paciente como al dentista. ¿Por qué? Porque un paciente que está intranquilo, está nervioso, ¿sí? Está ahí a la defensiva, que se mueve porque siente que va a llegar el piquete por algún lado de sorpresa, pues también nos estresa a nosotros, estresamos a nuestro asistente porque le pedimos rápido las cosas o lo regañamos porque estamos estresados, entonces obviamente todo se vuelve un ambiente negativo en el consultorio. Y vamos a ver que según este artículo, los tratamientos que más se relacionan con la ansiedad son cirugía, por la cuestión de la sangre, coleajo, suturas, endodoncia, ¿sí? Porque el paciente desgraciadamente piensa que la solución es más dolorosa que el problema y piensa que hacerle una endodoncia no la va a soportar porque ya no soporta el dolor y eso es completamente falso. Y también procedimientos restaurativos. Muchas veces el paciente acudirá con nosotros para un diseño de sonrisa, para un alargamiento de corona, ¿sí? Pero hay que hacer algunos procedimientos, una preparación de corona, de carilla, pero si no tenemos un correcto y adecuado control del dolor, manejo del dolor mediante anestésicos, analgésicos, todo lo que tenemos que tener en cuenta, pues va a ser una experiencia negativa para el paciente y va a sumar puntos negativos, ¿sí? A nuestra consulta, ¿sale? El aumento de la ansiedad puede incrementarse por la percepción del dolor en el paciente, es lo que les digo. Mientras más le duele el paciente, más ansioso está porque no sabe si lo va a soportar o qué es lo que sigue. Entonces, es un círculo vicioso que nosotros tenemos que romper con una buena comunicación, ¿sí? Empatía, ¿sí? Paciencia con el paciente, un ambiente relajado, ¿sí? Elementos que hemos visto en otras pláticas que ayudan ahí a tener una sala de espera agradable, que huela rico, que nuestro personal y nosotros estemos bien vestidos, ¿sí? Alineados, ¿sí? Que brindemos esa confianza de médico pulcra que debe existir, una música agradable en el consultorio, espacios limpios, ¿sí? Para que todo eso sume a nuestro favor. El uso de distintas técnicas y herramientas pues, va a ayudar a disminuir o si se puede eliminar la ansiedad completamente del paciente y por lo tanto la consulta pueda fluir de una forma más rápida, ¿sí? Sin tanto tropiezo, más cómoda. Ahora, esta encuesta va para todos ustedes que nos están viendo ahorita a través de YouTube, a través de Facebook, aquí por Inteligencia Dental. Sí, y quiero que me digan por qué la gente le tiene miedo al dentista, por qué la gente le aterra ir al dentista. Aquí estoy leyendo los comentarios por Facebook, aquí en otra tablet que tengo y quiero ver qué respuestas me dice el público, ¿sí? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo de acudir con nosotros? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han dicho los pacientes, algún amigo, ¿por qué no sacan la vuelta? ¿Será por el dolor? ¿Será por el dinero? ¿Qué es lo que ha sido? A ver, quiero que me comenten por aquí, ¿sí? Para que podamos interactuar juntos. Pues bueno, me voy a ir adelantando y el número 1 es dolor. Principalmente el paciente tiene miedo, ¿sí? Está aterrado a que le pueda molestar, ¿sí? No sabe qué le van a hacer. Sí, a veces el paciente va por un profiláctico, va por una limpieza, pero ya asume que va a haber dolor, ya asume que no lo va a soportar. O te pregunta, oiga, le vamos a tomar una radiografía, oiga, me va a poner piquete, me va a anestesiar para eso. El paciente asume que para todo va a existir eso y no es cierto, ¿ok? Ahora, muy costoso. Como el paciente se esperó mucho tiempo con ese dolor que ya no soportó, pues piensa que lo que le iba a costar 100 pesos, ahora le va a costar 200 pesos, después le va a costar 500 pesos y luego 1000 pesos y así consecuentemente. Pero realmente no es así. Muchas veces el paciente se exagera lo que puede llegar a costar un tratamiento dental, ¿sí? Y por eso, desgraciadamente, el paciente a veces dice, no, ¿sabes qué? Voy a ahorrar tanto dinero para ir con el dentista. Ah, pero ya me lo gasté en el 15 años de mi hija, ya me lo gasté porque tuve que reparar el carro, ya me lo gasté porque me fui al cine. Entonces voy a juntar un poquito más y ahora sí voy al dentista. Y ese voy a juntar un poquito más jamás llega. Entonces no hay nada como aterrizar números. El paciente puede ir, sacar un plan de presupuesto con nosotros para que sepa qué es lo que se tiene que pagar por el tratamiento que el paciente necesita. ¿Ok? La jeringa, la aguja, les digo, el paciente tiene miedo de ver la jeringa ahí ya puesta en el bracket y a veces así nosotros la tenemos, ¿sí? Tenemos el TOC
es el trastorno obsesivo compulsivo, donde queremos poner todo acomodado, los aspiradores, los guantes, ponemos hasta 3 cartuchos de anestesia que vamos a utilizar, ponemos las 2 agujas que le vamos a poner, la jeringa apuntando al paciente, y obviamente eso es puntos negativos para nuestro paciente. Malas experiencias anteriores, ¿sí? Si el paciente lo maltrataron una vez que fue al dentista, si no le hizo la anestesia, si estaban a mitad de una cirugía y no pudieron terminarla porque el paciente le seguía doliendo y lo mandaron a su casa y le dijeron que regresar otro día, ese paciente jamás se le va a olvidar toda esa tortura y en su mente la va a exagerar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de provocar una mala experiencia en los pacientes y si desgraciadamente ya se provocó una, ¿cómo poder resolverla? ¿Sí? Para que sea más cómoda para el paciente o vea que a partir de que fue con nosotros, se dio cuenta que el ir al dentista no molesta, ¿ok? Ahora, yo les pongo esta imagen, es un tratamiento de endodoncia, ¿sí? En 2 tiempos. El primero es el tratamiento inicial, donde vemos que les faltó la porción apical aquí de instrumentar, una instrumentación muy pobre, ¿sí? Aquí el tratamiento de este diente, donde se ve mucho mejor instrumentado, instrumentaron toda su longitud de trabajo, todo muy bien. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué dentista es mejor para ustedes? ¿El que hizo el primer tratamiento de endodoncia o el que hizo el segundo tratamiento de endodoncia? Nosotros, como odontólogos, obviamente vamos a coincidir que el segundo tratamiento fue realizado por un mejor dentista. ¿Por qué? Porque tuvo mejor técnica, tenía mejor experiencia y pudo realizar el tratamiento como se debió haber hecho desde un inicio. ¿Ok? El problema es que el paciente no piensa o no sabe eso. El paciente nos va a calificar dependiendo si le dolió o no le dolió, ¿sí? Si con batallamos para anestesiar, ¿sí? Porque nuestra técnica fue mala y le dijimos, espéreme tantito, ahí vamos avanzando, aguántese, aguántese, ya mero, ya mero. Obviamente el paciente va a tener una opinión muy negativa sobre nosotros, sobre el tratamiento, sobre el dentista en general y no va a querer regresar con nosotros, ¿sí? Pero ¿qué tal si yo hago este tratamiento, sí? Y me queda el resultado como yo quiero. Y aparte, pude realizarlo en el paciente sin que le molestara nada, sin tardarme tanto, explicándole todo, pues el paciente va a tener una mejor opinión, ¿ok? Eso sería lo ideal. Pero imagínense que es al revés, que este paciente quedó encantado con el tratamiento porque el doctor lo trataba muy bien, no le molestó nada de lo que hizo, a pesar de que está mal hecho este tratamiento, para el paciente en su mente, este dentista va a ser mejor porque no lo lastimó, no lo hizo sufrir. A comparación de este, que es un dentista que no tenía tanto tacto porque hacía las cosas más a la carrera, no le explicaba nada al paciente, no le daba pausas, sí, lo hizo rápido, no lo anestesió bien, al final se le está pasando la anestesia cuando estaba compactando, pues obviamente el paciente se va a llevar una experiencia negativa. Por eso tenemos que hacernos valer de estrategias para el manejo de dolor, que es una suma de estrategias y técnicas que tenemos que utilizar para evitar, disminuir o eliminar la ansiedad, como les platicaba ahorita en la primera parte, y eliminar esa sensación de dolor de forma preoperatoria, transoperatoria y postoperatoria. O sea, que el paciente no le molesta absolutamente nada. Yo se lo puedo conseguir con un buen manejo del dolor, anestesiando bien a mi paciente desde un inicio y dando una buena receta para que acompañe su tarde, ¿sí? Con un analgésico, un antiinflamatorio y el paciente esté libre de dolor completamente. ¿Por qué? Porque para el dentista con el que no duele es igual a buen dentista, ¿ok? Vamos a ver, le voy a poner estos ejemplos de lo que el paciente llega a pensar o sentir cuando va con nosotros. Y quiero que me digan si se identifican o no, si es verdad o si es fake. Ahí va. Y fui al dentista y me saqué la muela, es un crack, pero al igual que todos los otros dentistas del mundo, hay una idea que no entienden. Los dentistas saben estudiar esto, pero hay una cosa que no comprenden, que es la diferencia entre molestia y dolor. ¡Ay! Ah, perdón, ¿te molesta? No, me duele. Me duele. ¿Viste cuando grité ay y levanté un metro y medio el culo de la silla? Me duele. Los audios largos de WhatsApp me molestan. Lo que me hiciste vos me duele. ¿Y sabes por qué me duele? Porque me tocaste un nervio con un gancho de metal y la concha de toda tu familia. Me duele. Y eso es lo malo, que a veces nosotros como dentistas le decimos, espérame tantito, o ahí va, sí, o ya merito, y ese ya merito nunca llega y el paciente cada vez va soportando más el dolor, ¿sí? Ahora vamos a ver este otro ejemplo, ¿sí? Que queremos saber si es presión o dolor lo que el paciente siente, ¿ok? Esta es una brigada que fue aquí atrás de mi casa,
un primo mío aquí que le estaban haciendo una extracción de premolares y vamos a ver cómo le fue y que califiquemos juntos esta experiencia. Vamos a ser los jueces ustedes y yo, ¿ok? Ahí va. Pues como pueden ver aquí, el doctor le dijo que no se iba a tardar y en efecto no se tardó, pero no le dijo que no le iba a doler o que no lo iba ahí a zarandear. Pero si nos ponemos aquí objetivos, si vemos que le puso una chanclita aquí, el doctor le llamó soporte occipital aquí para que no azotara contra la tierra o contra el hormiguero que estaba ahí abajo. Entonces, creo que sí se preocupó por el paciente. Vamos a avanzar con esto. Ahora, muchas veces me preguntan, ¿cuál es el diente más fácil de anestesiar? Pues realmente el que un diente sea fácil o difícil de anestesiar depende de varios factores. El primero es el diagnóstico del paciente. No es lo mismo hacer una endodoncia, en mi caso que soy endodoncista, a un paciente por razones protésicas, a un paciente que viene con una pulpitis irreversible sintomática, que es un dolor insoportable que el paciente no aguanta, ¿ok? Entonces vamos a ver, según todos los artículos que hablan sobre técnicas anestésicas, combinaciones de anestésicas, farmacología para aliviar el dolor, ¿cuál es el diente y la situación más complicada para anestesiar de forma profunda? Ojo, no es lo mismo anestesiar a anestesiar de forma profunda. Anestesiar de forma profunda es que la pulpa está exitosamente bloqueada y el paciente no le va a molestar nada. El que el paciente sienta adormecido más o menos el labio, la lengua, no es sinónimo de éxito, ¿ok? Entonces vamos a ver, aquí nos dicen que las molares inferiores suelen ser los dientes más complicados de anestesiar según toda la revisión de artículos que se ha dado. ¿Por qué? Por el tipo de hueso en el que se encuentran, un hueso compacto, multirradiculares, ¿sí? Con el diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática. Es el diente con mayor expresión de dolor que el paciente puede tener y que no soporta. El frío, el airecito entra a sus dientes y le hace un dolorón tremendo, ¿sí? Molares con hipomineralización molar incisiva también son dientes sumamente sensibles, ¿sí? Que se desarrollan unas caries muy agresivas ahí. Y también los dientes que desarrollan, pues esto más que nada una consecuencia, dientes que desarrollan cálculos pulpares o también llamados nódulos pulpares, ¿sí? Que son esas calcificaciones a veces de forma redondeadas, a veces de forma difusa en la cámara pulpar o a veces cuando ya está más avanzada que entra hacia los conductos. ¿Por qué? Porque esa pulpa ha estado siendo irritada de forma crónica y ahora empieza en modo defensa a calcificarse, tratando de hacer un espacio más duro para que los agentes irritantes no entren más rápido, no entren tan sencillo ahí, y eso es lo que provoca que se vaya haciendo estrecho el espacio de la cámara pulpar o el grosor de los conductos. Aquí está tomando un poquito de agua. Y por eso a veces le decimos al paciente, oiga, va quedando, ya mero acabamos, y apenas lo estamos aislando, ¿no? Ya vamos bien avanzados, ¿sí? Y apenas estamos haciendo el acceso. Así somos los dentistas porque tenemos que jugar también con el paciente a distraerlo un poquito, a que piense que todo va bien, que ya vamos avanzando, aunque a veces sabemos que no va quedando porque no vemos el conducto, no vemos la cámara pulpar, o estamos bajando hacia la cámara pulpar para llegar a la pulpa cameral y el paciente le está molestando y no soporta el dolor, ¿ok? Ahora, una de las técnicas que utilizamos, ¿sí? Tenemos bloqueos, ¿sí? Como el bloqueo regional inferior, ¿sí? Que es uno de los más utilizados, pero es uno de los más complicados de lograr de forma efectiva también. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que si anestesio a mi paciente en la técnica regional inferior, se va a anestesiar la parte vestibular de todo ese cuadrante, las molares, premolares, canino, hasta el central incisivo, ¿ok? Pero vamos a ver qué nos dice. Aquí nos dice que sin alteración pulpar, o sea, en algún paciente como ustedes, como yo, que estuviéramos haciendo esta técnica, existe un éxito, porcentaje de éxito entre 65 y 85%, ni siquiera es un 100%, ¿ok? En pacientes sin dolor. Ahora, en pacientes con pulpitis irreversible sintomática, vamos a ver que existe un 24% y 23% con articaína y con lidocaína. En general, con cualquier anestésico. ¿Por qué? Porque hay una inflamación muy importante ahí, hay un dolor previo, hay sustancias proinflamatorias ahí,
hay una sensibilización central, que quiere decir que debido a que estos receptores del dolor han estado activos durante mucho tiempo, por esos mensajeros químicos que está secretando la pulpa inflamada, lastimada, el umbral del dolor del paciente baja, y por eso el paciente ya juntar los dientes de arriba con los de abajo le molesta. El tocarse con un espejo, tomar agua ahí con que esté sacada del refrigerador, ni siquiera con abundantes hielos, es sumamente molesto para el paciente. Y para los que no sepan, así se ve una pulpa inflamada en la radiografía, como un chango encerrado ahí rabioso que quiere salir, pero no puede salir porque está encerrado. Así está la pulpitis irreversible sintomática, así se comporta. Pero vamos a ver, ¿por qué a veces llega a fracasar nuestra técnica anestésica? Pues este artículo nos explica muy bien muchos factores que tenemos que tomar en consideración, ¿ok? Dice, factores preoperativos asociados al fracaso de la anestesia en los pacientes que van a un tratamiento no quirúrgico de endodoncia, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los factores preoperatorios que están más relacionados con el fracaso de mi técnica anestésica. Y aquí dice que la experiencia es un factor que juega un papel muy importante. Dice que los dentistas con más alto nivel de entrenamiento de experiencia tienen menos episodios de fracaso de su técnica anestésica. ¿Por qué? Porque saben mejor dónde anestesiar, cómo anestesiar, ¿ok? Ahora, los otros 4 factores muy importantes también que están relacionados con el fracaso de la técnica anestésica, pues es la técnica pobre, como ya vimos, una mala técnica. ¿Por qué? Porque mi técnica anestésica consiste en llevar lo más cerca que yo pueda esa molécula de anestésico, sea articaína, sea mepivacaína, sea lidocaína. ¿Por qué? Porque acuérdense que el anestésico lo que hace es que se une a las fibras nerviosas, ¿sí? Para bloquear sus impulsos, que quiere decir que cuando yo estoy fresando el diente, cuando estoy retirando la pulpa, cuando estoy ejerciendo presión en el diente, no se dispare una respuesta en las fibras nerviosas y por lo tanto el paciente no sienta dolor. Eso lo va a hacer por un tiempo determinado, ¿sí? Dependiendo del anestésico que utilice y la cantidad que utilice, ¿ok? Pero por eso debo de acercar lo más que pueda ese anestésico a su sitio de acción, ¿ok? Y a veces tiene que atravesar hueso, a veces hueso compacto con el maxilar inferior, a veces hueso esponjoso con el maxilar superior, y eso puede o facilitar o dificultar su viaje, su tránsito, ¿ok? Otra es la variación anatómica, ¿sí? Todos hemos visto anatomía, huesos de cara y cuello, ¿sí? Huesos del cráneo, fibras nerviosas, los pares craneales, pero hay ciertas variaciones anatómicas entre un paciente y otro que tengo que tomar en consideración, que a veces, si mi técnica está fracasando, es probablemente por una variación anatómica, la cual debo de contemplar cuando esté anestesiando. Por eso ahorita vamos a ver algo sumamente importante y sumamente eficaz, que son las técnicas complementarias, que esas realmente van a ser mías bajo la manga para salir de ese bache en el que me encuentro, ¿ok? Otro es la inflamación y la infección, el dolor previo. A mayor dolor previo, mayor dificultad para poder anestesiar a mi paciente de forma profunda y exitosa, mayor probabilidad de que exista dolor postoperatorio, porque ya hay un fuego, un incendio que empezó tiempo atrás, que yo voy a traer la solución realizando el tratamiento oportuno, pero muchas veces no es suficiente para aliviarlo completamente. Entonces tengo que tener en cuenta eso, ¿ok? Y factores psicológicos, la ansiedad del paciente, los miedos que tenga, pues obviamente pueden jugar en contra de la experiencia positiva que quiero traerle al paciente, ¿sale? Muy bien. Ahora, aquí dice que los dentistas generales tuvieron más fracasos cuando anestesiaron a un paciente con dolor que los endodoncistas. Y también dice que los estudiantes tenían más fracasos que los dentistas generales. ¿Por qué? Porque todo va conforme a la experiencia y a la exposición de estos casos que manejamos en el día a día. Algo bien importante que dice acá en lo verde, dice, mientras más disruptivo era el dolor, mayor intensidad o duración, ¿sí? Era más asociado a un fracaso anestésico. ¿Por qué? Porque hay mayor dolor previo, hay mayor inflamación, mayor sustancias proinflamatorias, bradiquinina, ciclooxigenasa, prostaglandinas, todo lo que está ahí, que obviamente va a ser gasolina para el fuego del dolor que el paciente siente. Y algo muy interesante que también nos dice es que se encontró que en pacientes con diabetes, con historia de diabetes, era a veces hasta 5 veces más propenso a que hubiera un fracaso en mi técnica anestésica. ¿Por qué?
porque los pacientes diabéticos tienen una alteración sistémica, ¿sí? Tienen neuropatías, lo cual hace más complicado controlar el dolor completamente en esos dientes. Ahora, dice pulpas inflamadas. Mientras una lesión cariosa, se incrementa en proximidad y tamaño al tejido pulpar, varios marcadores biológicos, como los que ya les platiqué ahorita, braquininas, prostaglandinas, oxigenasa, sustancia P, etcétera, van a ser producidas y por lo tanto van a actuar como reclutadores para más inflamación en ese sitio, ¿ok? Entonces, la inflamación provoca una zona de acidosis localizada, ¿sí? Porque va a haber mucha inflamación ahí y eso va a reclutar los canales de sodio resistentes a la tetrodotoxina, que son los canales que aparecen cuando un paciente es difícil de anestesiar. Y aquí es una fotografía de mi amigo el doctor Dani Martínez, que a veces hasta quisiéramos no quitar esas caries, porque miren, esta caries está enamorada, no es así el 14 de febrero de amor, sí, pero hay que eliminarlo porque la caries, lejos de ser amor, sí, va a traerle odio al dentista cuando la tenga que retirar y el paciente le esté molestando. Entonces, no hay que enamorarnos de las caries. Esta imagen de mi amigo Smart Anatomy me gusta mucho para explicar cómo es ese hueso esponjoso. ¿Por qué le llamamos así? Porque chéquense, tiene en su trabeculado múltiples espacios, lo cual permite que haya una mayor difusión, una difusión más fácil de los anestésicos ahí y que puedan llegar a esa interacción. ¿Cuáles son? Las fibras nerviosas, ¿ok? Aquí está otro superior. Sí, chéquense cómo atraviesa el anestésico esos poros para poder llegar a la fibra nerviosa y poderla bloquear. Así se ve, según ChatGPT, una imagen del hueso esponjoso, el hueso maxilar esponjoso, que regularmente está más ubicado en el maxilar superior. Chéquense todos esos múltiples espacios, ¿sí? Donde podría difundirse más fácil mi anestésico. Comparado con el hueso compacto, que es duro, ¿sí? Que es como si fuera un ladrillo y por lo tanto va a dificultar más la difusión de mi anestésico ahí también. Aunque vamos a ver ahorita que la articaína se puede difundir mejor que los otros anestésicos. Ahora, entonces, recapitulando, ¿qué factores van a influir en el fracaso del bloqueo del nervio dentario inferior y, en general, de cualquier técnica anestésica? ¿Sí? La precisión de la inyección, el dolor previo, que es sumamente importante, no revisar bloqueo de síntomas, o sea, ponerle un cartucho al paciente y ya irnos a fresarlo, ya irnos a aislarlo, sin revisar previamente si realmente ya se controló el dolor por el cual el paciente acudió con nosotros, ¿ok? Anestesia rápido, ¿sí? Hay que tardarnos por lo menos 1 minuto por cartucho para que sea de forma más cómoda para el paciente y que también sea más efectivo, ¿ok? Y en la técnica del nervio dentario inferior, en la regional inferior, mencionaba que la inervación accesoria que puede estar dada por el nervio miloideo o un canal bífido también, pues nos puede jugar en contra para controlar el dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo coloco mi anestésico, el paciente empieza a sentir adormecido el labio, la lengua, ¿sí? Pero antes de empezar, ¿sí? En este caso, si fuera una pulpitis, debo de repetir las pruebas de sensibilidad pulpar. ¿Cuáles son? El frío con el aire para ver cómo responde esa pulpa. A la percusión para ver cómo está ese ligamento periodontal antes de comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de buenas a primeras, al paciente le puede molestar. ¿Por qué? Lo más fácil que se anestesie para el paciente es el labio, la lengua, el carrillo, los tejidos blandos, pero lo importante es la pulpa y es lo más complicado. Por eso, tengo que revisar el motivo de consulta de mi paciente. Motivo de consulta del paciente. Me duele con lo frío. Ok. Tú hiciste pruebas. Le molestaba bastante el aire de la jeringa triple. Entonces tú lo anestesias. Ok. Ya que lo anestesiaste, el paciente te dice, ya siento medio dormido, ya siento chueco, ya siento gordito el labio, ya siento dormida la lengua. Ok. Antes de empezar a aislarlo, ofrecerlo, repite las pruebas de sensibilidad. O sea, le molestaba con el frío, en el motivo de consulta, aplícale frío directamente a ese diente, con un Endo-Ice, ¿sí? Con una torunda de algodón seca con Endo-Ice ahí directamente a la cavidad, o con una jeringa triple, échale aire ahí, a ver cómo se siente el paciente. Si el paciente te dice que ya no le molesta, perfecto, puedes avanzar. Si el paciente te dice que siente poquito, detente porque le puede llegar a molestar, ¿ok? Ahora,
vamos a ver este artículo. Dice, evaluación de las pruebas frías y eléctricas, ¿sí?, de la pulpa para revisar si está anestesiado de forma exitosa el nervio dentario inferior en la técnica regional inferior. Dice que después de que la técnica regional inferior se aplicaba y el paciente no respondía al frío, deberíamos de confirmar con una prueba eléctrica brindada por el vitalómetro. ¿Por qué razón? Porque aquí nos dice que la prueba eléctrica es más fiable, es más reproducible para provocar una posible molestia en el paciente. ¿Cómo traducimos esto? Si al paciente le molesta, si el paciente no le molesta con lo frío, puedo revisar con el vitalómetro, que está dando toquecitos eléctricos de forma continua y sostenida a ese diente para ver cómo está realmente. Si veo que no le molesta, perfecto, puedo avanzar. Si veo que le sigue molestando, me detengo y coloco una técnica complementaria para que no le moleste al paciente. ¿Ok? Pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el frío a veces, cuando recién lo aplico, está súper helado, pero va descendiendo, ¿sí?, su intensidad conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque se pone la temperatura ambiente. Entonces nos dice siempre revisar. Otro motivo de consulta, me duele al morder o me duele al morder. Tú le haces prueba de percusión previa a anestesiar al paciente y le molesta bastante, ¿ok? Lo anestesias, lo bloqueas y vuelves a repetir pruebas de percusión en ese diente para ver cómo se siente. ¿Qué debería suceder? Que al paciente ya no le molestara nada, ¿sí?, al momento de yo percutir. ¿Por qué? Porque quiere decir que está bien anestesiada la pulpa, el ligamento periodontal está bien anestesiado también, perdón, y no debería de molestarle nada, ¿ok? Si le molesta, me detengo y coloco una técnica complementaria para poder seguir avanzando, ¿ok? Hacerle muy bien ahí para ver cómo responde con la percusión. Sí, dale fuerte, así como si fuera toro, dale con ganas para ver cómo se siente ahí, ¿ok? Como les platicaba, si aún hay molestia, reforzar con alguna técnica complementaria y volver a hacer pruebas hasta que no le moleste. Esto es como un semáforo. Rojo, detente; amarillo, precaución; verde, avanza. Si yo le pongo a mi paciente el frío y le sigue molestando, rojo, detengo y coloco una técnica complementaria. Si el paciente dice que ya siente muy poquito, ya casi nada, detente también, porque cuando esté expresando o te esté acercando a la pulpa, al paciente le va a molestar. Verde quiere decir que ya está bien anestesiado y que al paciente no le va a molestar absolutamente nada, entonces ahora sí puede avanzar sin ningún problema, ¿sale? Y ahora, vamos a ver esto. Esto es algo que sucede de una forma muy común en el consultorio. Cuando pongo un cartucho en la técnica regional inferior y mi paciente le sigue molestando y coloco otro cartucho, quiero ver cómo siente el paciente, ¿ok? O sea, el paciente llega con dolor, le pongo un cartucho, el paciente dice que se siente anestesiado, pero cuando empieza a tocar la pulpa le molesta. Entonces, a veces coloco un segundo cartucho, ¿sí?, para ver si ya se le quita la molestia completamente, pero a veces le sigue molestando de todos modos, ¿sí? Y aquí nos habla sobre qué podemos hacer en esos casos, ¿sí? Y aquí dice que cuando se incrementa, ¿sí?, la técnica de 1 a 2 cartuchos, puede llegar a molestar ahí al paciente, ¿ok? Cuando coloco un cartucho, ¿sí?, puede traer al paciente molestia, ¿sale? Pero cuando coloco un segundo cartucho, el paciente puede llegar a ya no tener molestia. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la dosis ahí de anestésico, probablemente estoy dando mejor a la zona donde lo iba a anestesiar para que no hubiera problema, ¿ok? Pero dice que si además de que ya le coloqué un segundo cartucho, el paciente sigue con molestia, debo colocar una técnica complementaria, porque si le pongo 3, 4, 5 cartuchos, eso no va a mejorar. Y a veces lo que nos pasaba, o al menos a mí me llegó a pasar en la clínica, ¿sí?, que yo le ponía un cartucho al paciente en la regional inferior y todavía traía molestia, le ponía un segundo cartucho en la regional inferior, todavía traía molestia, a veces le ponía un tercero, un cuarto cartucho y el paciente seguía con molestia y le decía, ¿sabes qué? Ya, vete a tu casa porque ya no te puedo hacer, no te está haciendo la anestesia, nos vemos otro día, pero realmente yo no sabía cómo tratarlo o por qué tratarlo. Yo me sentía mal y el paciente decía, este doctor no sabe, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso. Pon la técnica regional inferior. Si ves que todavía el paciente le molesta, puedes colocar un segundo cartucho, pero si a partir del segundo cartucho le sigue molestando, refuerza con una técnica complementaria. Y ahora vamos a ver la articaína y el potencial de este anestésico como un anestésico de nueva generación. Aquí dice que la FDA, que es lo que todo nos rige en cuanto a alimentos y fármacos en Estados Unidos, en Latinoamérica, gran parte del mundo,
Dice que aprobó el uso de la articaína allá por 2006, o sea, hace ya 20 años, ¿ok? Y actualmente hay presentaciones de 1/100.000 en su concentración de vasoconstrictor, que es la epinefrina, y también en concentración de 1/200.000. Pero se ha encontrado que es superior a otros anestésicos. ¿Por qué? Porque tiene una mayor profundidad en cuanto a efecto anestésico. Tiene un menor tiempo de latencia comparado con la lidocaína, con la mepivacaína. Tiene una menor toxicidad. ¿Por qué? Porque se excreta por dos vías, por hígado y plasma, principalmente por plasma, comparado con los otros anestésicos que solamente por hígado, ¿ok? Y es seguro completamente en pacientes pediátricos, en pacientes de la tercera edad, en pacientes embarazadas, pacientes cardiópatas o pacientes con alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque es efectivo, con menor dosis, ¿sí? O menor cantidad de anestésicos puedo tener una mayor profundidad que 2, 3 cartuchos de otra molécula. Hace efecto más rápido por su menor tiempo de latencia, es menos tóxico porque se excreta más rápido del organismo, aproximadamente en 3 horas y media, comparado con la lidocaína y la mepivacaína, que entre 9 y 14 horas tardan en excretarse completamente. Y por lo tanto es seguro en pacientes pediátricos, ¿sí? En pacientes de la tercera edad. ¿Por qué? Porque no es riesgoso, al contrario, me va a servir con menos dosis, ¿sí? Tener un muy buen efecto anestésico. ¿Por qué se excreta tan rápido? Porque es un anestésico del grupo de esteramida, se excreta, como les decía, en hígado y plasma, ¿sí? Y tiene una vida media plasmática de tan solo 27 minutos, lo cual favorece mucho su excreción, ¿ok? Ahora, esas técnicas complementarias de las que les estoy hablando para aumentar el éxito anestésico, ¿cuáles son? Pues uno es la de fondo de saco por vestibular con articaína, tanto en piezas superiores como inferiores. ¿Por qué articaína? Porque tiene mayor penetración, porque es más liposoluble, tiene una mayor unión a las proteínas de la membrana, sigue la fibra nerviosa y por lo tanto se une mejor y bloquea mejor, comparado con la lidocaína y la mepivacaína, que ahorita vamos a ver una tabla comparativa entre articaína y lidocaína. En piezas inferiores, una técnica complementaria también es colocar articaína por lingual, ¿sí? Ahí a la altura de los ápices más o menos, para que se pueda bloquear de una mejor manera. ¿Por qué? Porque si funciona por vestibular, funciona por lingual también. La intraligamentaria es una de mis favoritas, que la coloco justo antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque dura menos tiempo, ¿sí? Pero me da una excelente anestesia pulpar para que mi paciente no le moleste nada. La técnica mentoniana, sí, cuando ya puse por vestibular, puse en regional inferior en una 3-6, 4-6 y mi paciente le sigue molestando, puedo colocar la mentoniana ahí también. Y la intrapulpar, que la pongo en rojo porque es muy efectiva, tiene un efecto inmediato, sí, pero es muy incómoda, dolorosa, sí. Entonces yo trato de evitarlo a la mayor medida que pueda, trato de evitar la intrapulpar, pero a veces tendré que usar de ella para colocarla en la cámara para terminar de remover la pulpa cameral o a veces dentro de los conductos, ¿ok? Muy bien. Esta es la técnica de anestesia mucosa, sí, que pongo mi anestesia tópica ahí en las papilas, en esa zona para poder retirar puntos de sutura, algún aislamiento, etcétera. La submucosa, que es en fondo de saco, la intraósea, sí, que va directamente hacia adentro del hueso para depositar el anestésico más cerca de las fibras nerviosas, que esta suele no ser muy utilizada aquí en Latinoamérica, la utilizan mucho en Estados Unidos, sí, incluso hay unas agujas, unas puntas especiales para realizar esta técnica, sí, pero aquí no es tan común, a menos que sean pacientes pediátricos y que un experto de los painless tour, el doctor Eduardo Ramírez, conoce esa técnica para que se acerquen a él. La troncular, que es la regional inferior, la intrapulpar, la intraligamentaria también, ¿ok? Ahora, ¿por qué le he hecho tantas porras a la intraligamentaria? Pues precisamente por su efectividad y por lo que la respaldan los artículos. Chéquese. Esta dice, ¿será que el volumen de la técnica intraligamentaria afecta el éxito de la anestesia después de que fracasó la técnica regional inferior? Aquí querían ver con cuánto volumen hay efectividad para el control del dolor en las técnicas una vez que fracasó la regional inferior. Y vamos a ver, aquí decía que con lidocaína al 2% en su concentración de 1/100.000 con vasoconstrictor, se encontró que cuando se colocaba 0.2 mililitros, o sea, esta porción del cartucho, había un 64% de éxito para la anestesia pulpar cuando había fracasado la técnica regional inferior, lo cual es buenísimo. Pero nos decía que si ponemos un poquito más, 0.6, ¿sí? Nos daba un 84% de éxito para la anestesia pulpar, ¿ok?
lo cual de 64 a 84 es un gran cambio, una gran mejora, tomando en cuenta que la técnica que puse en regional inferior fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó? Porque mi paciente seguía con molestia y no era suficiente para poder controlar el dolor ahí. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta eso, ¿ok? Para que vean que con poquita cantidad funciona muy bien. 64% con 0.2 mililitros, que es una novena parte del cartucho. 0.6 mililitros nos da 84% de éxito en ese pulpar con una tercera parte del cartucho, lo cual es buenísimo. ¿Cómo debe ir? Como ustedes ya conocen, le pueden tomar foto, screenshot aquí de esta imagen. Esta es una imagen que me hizo ChatGPT, pero sale aquí como una jeringa ahí intradérmica. Pero suponiendo que este fuera nuestra Septoyect y esta es nuestra Septoyect XL, lo voy a colocar aquí en el espacio, ¿sí? Entre el ligamento periodontal y el diente para poder anestesiar ahí la pulpa más cerca, ¿ok? Debe entrar muy bien ahí. Yo lo que hago es coloco la regional inferior, luego voy colocándola ahí por vestibular primero. Una vez que ya puse la articaína por vestibular, esta es la última que coloco antes de comenzar a trabajar. La pongo por mesial, ¿sí? Veo hacia dónde se va ese halo de isquemia o ese cuellito isquémico que se pone ahí cuando pongo la intraligamentaria. Entonces me voy hacia distal y me voy así como si fuera un reloj, rodeando el diente completamente para que quede al final bien isquémica esa zona, bien anestesiado y ya puedo empezar a trabajar. Hay ocasiones que, a pesar de que puse la interligamentaria, tengo que repetirla porque el paciente sigue con molestia, pero la puedo repetir varias veces y no hay ningún problema, ¿ok? La técnica intrapulpar es la de último recurso porque es muy molesta, como les digo, tiene una duración muy corta, ¿sí? Tiene una acción inmediata, es la ventaja, pero la principal desventaja es que tiene que tener la pulpa expuesta y a veces es lo que se complica. Yo no puedo ponerla intrapulpar si no tengo la pulpa expuesta. Y a veces no puedo tener la pulpa expuesta porque estoy desde la dentina batallando porque el paciente le molesta. Entonces, es lo complicado a veces. Es sumamente útil, es importante que la tengan en consideración, pero yo la utilizo como último recurso, pero también me saca de bastantes apuros. Ahora, chéquense. Aquí nos dice, sí, según este autor, que cuando coloco en una molar inferior un cartucho de articaína, me da un 87% de éxito de anestesia pulpar, comparado con la lidocaína, que solo me da un 57% de éxito de anestesia pulpar. ¿Ok? Entonces, como ven, de 57 a 87 en un paciente con dolor es toda la diferencia. Por eso les digo que la intrapulpar y la intraligamentaria son bastante útiles y tienen bastante eficacia para cuando estamos atorados con el paciente que le sigue molestando, ¿sí? Sobre todo la intraligamentaria, cuando estamos haciendo de repente una cirugía, una extracción donde ya tienes apoyado al botador, el paciente le molesta y le molesta ahí, es lo mejor que le puedes colocar para que el paciente no le moleste, ¿ok? Ahora, intraligamentaria. Sí, como ya les decía, dura menos de 10 minutos, alta efectividad y el anestésico recomendado es la lidocaína al 2%, pero también puede ser mepivacaína al 2% con vasoconstrictor o puede ser articaína al 4% con vasoconstrictor. Cualquiera funciona muy bien, ¿ok? Intrapulpar dura menos de 10 minutos, también es muy efectiva y aquí dice que puede ser cualquier anestésico, incluso uno sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque depende de la presión del líquido en la pulpa lo que lo anestesia, no tanto alguna molécula en específico. ¿Ok? Esa es la articaína por vestibular, ahí la pongo para que se bloqueen esas fibras nerviosas y me pueda permitir trabajar en esa pulpa sin que al paciente le moleste tanto. ¿Ok? Aquí está la tabla comparativa que les platicaba. Infiltración por vestibular de un cartucho de articaína y lidocaína. Vamos a ver. En la segunda molar inferior tengo un 75% de éxito con articaína, cuando con la lidocaína tengo solamente un 45% de éxito. Primera molar inferior tengo un 87% de éxito, comparado con la lidocaína que solo me da un 57% de éxito, que era la imagen que habíamos visto unas diapositivas atrás. Segundo premolar inferior, tengo un 92% de éxito con la articaína, con la lidocaína un 67% de éxito. Primer premolar inferior, un 86% de éxito, comparado con la lidocaína, que es solamente un 61% de éxito. ¿Ok? Entonces, como ven, hay una gran diferencia en molares inferiores, premolares inferiores, el colocar articaína o lidocaína. Entonces, vale la pena que utilicemos la articaína. Ahora, chéquense. Esto es en dientes superiores, ¿ok?
¿ok? Donde dientes superiores, acuérdense que está el hueso esponjoso, ¿sí? Entonces es un hueso que se difunde mucho más fácil el anestésico, el que sea, por lo tanto va a tener mayor efectividad comparado con el anterior, que era el hueso compacto, el maxilar inferior, un hueso duro, ladrillo por ladrillo, que es difícil de penetrar, ¿ok? Y aquí dice que la lidocaína, perdón, que la lidocaína tiene un 87% de éxito, ¿sí? Bastante alto. En los laterales, la lidocaína tiene un 90% de éxito. El primer premolar 92 y en la primera molar 87. Por eso no batallamos para ansiar regularmente, ¿sí? El maxilar superior y por lo tanto se considera la molar inferior la más complicada de anestesiar, ¿sale? Aquí dice otro artículo reforzando esto. La eficacia anestésica de la articaína en infiltraciones por vestibular en molares inferiores. Y aquí dice que se comparó la articaína al 4% con vasoconstrictor y la lidocaína al 2% con vasoconstrictor anestesiando molares inferiores. ¿Qué fue lo que se encontró? Que la articaína era más eficaz que la lidocaína para piezas posteriores inferiores en la anestesia pulpar, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que ya vimos ahorita. Pero a pesar de que era más efectiva, decía que la articaína no duraba más de 60 minutos. Tanto la articaína como la mepivacaína y la lidocaína te dan un tope, un máximo de 60 minutos para anestesia pulpar, pero realmente para instrumentar un diente no ocupamos una hora de instrumentación, para hacer una operatoria tampoco, ¿sí? Entonces creo que es un tiempo bastante efectivo para el tratamiento que vayamos a realizar, ¿ok? No es lo mismo anestesiar en el maxilar inferior, ¿sí? Una molar que está aquí en la parte posterior, ¿sí? Que se va a traer más para difundir el anestésico, a lo mejor un central inferior, un canino que está más próximo, ¿ok? Porque acuérdense que es como una herradura, va aumentando conforme se va a la parte posterior, ¿sale? Ahora, si esto no es suficiente para aliviar el dolor en mis pacientes, puedo utilizar lo que se llama la analgesia previa, que según aquí la revista Dental Abstract, ¿sí? Dice premedicación para aumentar el éxito de la técnica regional inferior, ¿sí? Resultados, nos dice que los AINES, o sea, ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, meloxicam, ¿sí? Indometacina inclusive, son más efectivos que un placebo para incrementar el éxito de la técnica anestésica en la técnica regional inferior en pacientes con dolor. ¿Cuáles son? Pues los pacientes con pulpitis irreversible sintomática, ¿ok? Ahora, dice que el ibuprofeno, ¿sí? Debe ser utilizado como el AINE de primera elección, ¿sí? Para esto. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que es de los que tienen mejores resultados, ¿ok? ¿Cuánto? Pues se recomienda que dosis arriba de 400 miligramos, ¿ok? De preferencia cápsulas de gel arriba de 400 miligramos para que pueda ser más efectivo para controlar el dolor. ¿Cómo se deben dar? Se debe dar de preferencia de 30 minutos a 60 minutos antes de anestesiar al paciente para que esté en su mayor potencial en analgésico, el paciente no le moleste nada. Entonces, yo siempre lo hago cuando veo un paciente que trae mucho dolor y ya lo diagnostiqué, le doy un ibuprofeno, yo le doy 2 de 400 miligramos, ¿sí? De media hora a una hora antes para que cuando venga sea más fácil anestesiarlo. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que estaba el dolor previo, entonces el dolor previo me está haciendo una barrera ahí, ¿sí? Y lo que va a hacer el ibuprofeno es quitar esa barrera, remover esa barrera para que mi anestésico pueda llegar más rápido a su sitio de acción. Si fuera un jugador, me quita la defensa para que el delantero pueda llegar más rápido a la portería y pueda anotar gol, ¿ok? Este es otro, dice, el efecto preoperatorio del paracetamol y paracetamol combinado con ibuprofeno para el éxito de la técnica regional inferior en dientes con pulpitis irreversible sintomática. Dice, recapitulando, que anestesiar dientes mandibulares, dientes inferiores, ¿sí? Con la técnica regional inferior ha sido una de las técnicas más difíciles para tener éxito, ¿ok? ¿Por qué? Porque la pulpa inflamada puede reducir el efecto de la anestesia o puede reducir la llegada de la molécula anestésica ahí por esa barrera que me está haciendo la sustancia proinflamatoria, ¿ok? Y aquí nos dice que el paracetamol en dosis arriba de 650 miligramos es efectiva para el alivio del dolor. O si el paciente no tiene alguna restricción, podemos dar 2 de 500 miligramos, ¿sí? Cada 8 horas para que el paciente
tenga mayor alivio del dolor. Igual, de 30 minutos a 60 minutos antes, ¿sí? De 1 hora a media hora antes de que lo empecemos a atender para que tenga mayor efectividad. El paracetamol, como vemos, sí funciona. A veces tenemos la idea, la percepción de que es muy débil. Sí funciona, pero en dosis correctas, de 650 miligramos para arriba o hasta 1 gramo cada 8 horas para que estés dentro de tu dosis máxima recomendada, que es 3 gramos por día. ¿Ok? Entonces funciona muy bien. Esto es sumamente importante para pacientes embarazadas que solamente pueden tomar paracetamol para aliviar el dolor o para pacientes alérgicos a los AINES también. ¿Ok? Entonces, cerrando ya el día de hoy, como les decía, la odontología no debe ser una experiencia dolorosa para mi paciente. ¿Okay? Hoy en día ya tengo las herramientas para hacerlo de la forma más efectiva, más amigable, cómoda y exitosa que existe para que mi paciente pueda volver a sonreír, pueda dormir a gusto, comer a gusto, hacer todo sin ningún problema. ¿Ok? Y pues aquí les dejo mis redes sociales. Mi cuenta es Dr. Ignacio López en Instagram, que es donde comparto más contenido. Tenemos un canal de difusión que se llama No Pain Doctor, donde les comparto artículos, ¿sí? Para que los puedan descargar, imágenes, de todo un poco ahí, para que podamos estar en contacto día a día. En TikTok también nos encontramos, la página de No Pain Dentistry de los cursos, mi canal de YouTube, mi correo. Entonces, por todos lados nos podemos comunicar y conectar para seguir creciendo esta comunidad, ¿sí? Impulsada por COA, impulsada por Septodont, para que seamos líderes en el manejo del dolor y eliminarlo por completo, sacarle la tarjeta roja para que nuestros pacientes puedan descansar y puedan disfrutar de este mes de celebración. Este mes que viene ahí, ¿sí? Es un mes donde el paciente va a comer mucho, va a tomar mucho, entonces va a haber pulpas que van a vivir su último partido probablemente, pero para que ustedes estén preparados y lo puedan resolver de forma efectiva. ¿Sale? Muchísimas gracias por acompañarme y cedo de vuelta los micrófonos a nuestros compañeros para despedir aquí. Muchas gracias, doctores. Les mando un abrazo.